Hola, en este video vamos a realizar lo que es la transferencia de cargas de losa a viga y de viga a columna y de la columna a la zapata. La idea es calcular una dimensión aproximada de lo que es las zapatas. Para eso tenemos este panel, un panel pequeñito y simétrico, donde también tenemos en perfil que tiene estas dimensiones, tiene su columna. Lo que deseamos es conocer la dimensión de las zapatas aproximada. Vamos a poner que el suelo tenga una resistencia de 200 kilonewton metro cuadrado. Lo primero que se hace es calcular el área tributaria que va a recibir esta viga. Es lo primero que hacemos. Para eso dibujamos aquí una gráfica como si estuviera en perfil, lo mismo que está en esta zona. Dibujamos. La dimensión total es 14 metros y entre el intereje entre viga y viga de borde vamos a tener 14 menos 0.25, debido a que la mitad de esto más la mitad de esto, entonces sería 0.25. Entonces tendríamos aquí 13.75 metros. Ahora, para calcular estas distancias también va a ser sencillo, va a ser 14 menos, aquí tenemos 3 veces 0.25, entonces ponemos 3 por 0.25. Entonces tenemos 13.25 y dividimos entre 2 porque son dos lados. Entonces aquí esta distancia va a ser 6.625. Anotamos. Ahora si quieren comprobar que de los 14 metros ponemos por 2 más 3 por 0.25 y obtenemos los 14 metros. De esta manera está bien. Ahora, calculado eso, tienes que calcular la distancia media de esta longitud. Entonces, tenemos esta distancia, le dividimos entre 2. Entonces va a ser 3.31 y ponemos la distancia media, 3.31, 3.31. Entonces, toda esta sección es la longitud de aporte que va a tener esta viga. Todo lo que va a recibir esta viga va a ser esta longitud. Entonces, teniendo esa sección, aquí vamos a poner la longitud de ese aporte. Entonces va a ser los 6.025 aquí, porque esto más esto nos da igual a esto, más 0.25. Nos sale 6.875 metros. Eso va a ser lo que vamos a calcular el peso de esa viga con más la losa que se van a transferir a la columna. Lo siguiente que se hace es calcular. Aquí vamos a borrar un poco esto. Dividimos en dos áreas, va a ser área 1, área 2. Entonces lo que hacemos es calcular el área total de toda la sección que contribuye a esa viga. Vamos a calcular el área total. Ese área total va a ser igual a área 1 más área 2, donde área 1 es 0.25 por, aquí recuerden que teníamos la sección aquí 0.35, 0.15, entonces aquí tenemos
0.15 de la losa y 0.35. Eso, entonces aquí el área 1, 0.25 por 0.35 más el área 2, que es esta, va a ser el ancho 0.15 por la longitud que contribuye a la viga, 6.875 metros. Hacemos la multiplicación y obtenemos que redondeando va a ser 1.119 metros cuadrados. Es lo que es redondeando. Lo siguiente, tenemos como dato el peso específico del hormigón armado, que es de 25 kN metro cúbico. Entonces lo que hacemos es decir que la carga muerta va a ser igual al peso específico por el área total. Esto va a ser 25 kN metro cúbico por 1.119, eso, sí, metro cuadrado, metro cúbico con esto, entonces queda 27.975 kilonewton metro, ¿cierto? Ahora, en toda estructura existe lo que es la carga viva de servicio, que es esta, que va a estar encima de la losa. Esa carga de servicio, simplemente calculamos QL va a ser a L por la LN, donde LN es el área de aporte donde vamos a estar calculando la viga. SLN es esta longitud, es el área de aporte, la longitud de aporte que está recibiendo esta viga. Entonces esto es LN. Entonces calculando tenemos 2 kilonewton metro cuadrado por longitud 6.875 metros. Hacemos la multiplicación y tenemos que es 13.75 kilonewton metro. Eso es lo que tenemos de la carga muerta y de la carga viva. Todo esto lo cargamos lo que es a una viga. Vamos a dibujar la viga. Dibujamos la viga y en este caso, si nos vamos aquí al panel, el largo de la viga es de 6 metros. Aquí vemos el largo de la viga de 6 metros. Entonces aquí, como hemos calculado esa longitud, va a ser de 6 metros. En este caso, como queremos saber la dimensión de la zapata, simplemente vamos a trabajar en estados límites de servicio. ¿Qué quiere decir? Que las cargas no se mayor para nada. Entonces directamente aquí vamos a tomar una carga total que va a ser la suma de las dos, que es 41.725. Entonces 41.725 kilonewton metro. Eso es lo que calculamos haciendo la suma de los dos cargas viva y carga muerta, porque recuerden, estamos en carga de servicio, en estado límite de servicio, no se mayor a nada. Entonces aquí, para toda la viga, la carga va a ser 41.725. Como es una viga simplemente apoyada y además es simétrica, se sabe que aquí tenemos una reacción. Este es B, perdón. Esto va a ser A y B. Entonces, reacción en A, reacción en B. Reacción en A va a ser igual a reacción en B por ser simétrica la viga. Y esto va a ser igual a Q por L entre 2. Entonces, reemplazando con la carga, la longitud de la viga dividida entre 2, eso nos da, aquí reemplazamos, nos da 125.175 kilonewton. Estas son las reacciones que tenemos en la viga. Ahora, también si nos piden el momento máximo de la viga, M máximo
Para una viga simplemente apoyada es Q por L al cuadrado entre 8, de forma simplificada. Entonces, también vamos a reemplazar y tenemos un momento máximo de 187.76 kilonewton metro. Ese es el momento máximo que va a tener aquí en el centro de la viga. Aquí más o menos el momento va a estar graficado de este momento en el centro de la viga. Como es simétrico, va a estar a 3 metros del apoyo. Aquí está el momento máximo. Con esto ya tenemos la reacción que está aquí. Ya tenemos esa reacción, esa cara que llega. Ahora lo siguiente es calcular el peso de la columna, que aquí como pueden ver es de sección, aquí perdón, aquí hay un pequeño error, es de 0.25 por 0.25 la columna. Entonces ya tenemos la reacción que llega aquí debido al área de aporte que estaba aquí. Debido al área de aporte ya tenemos la reacción que acabamos de sacar en esa parte inferior. Lo siguiente es calcular el peso de la columna. Entonces, el peso de la columna va a ser igual al peso específico por el volumen. Entonces, peso específico de hormigón armado es 25 kilonewton metro cúbico y el volumen de la columna es directamente la dimensión, las dimensiones por la altura. Entonces, en este caso es 0.25 por 0.25 por 3 metros. Reemplazando en la calculadora tenemos que el peso es 4.69 kilonewton. Ese es el peso de la columna. Entonces, aquí también tenemos el peso de la columna. Entonces, aquí la cara que llega a la zapata va a ser simplemente la suma de los dos. Entonces, la reacción en la zapata va a ser, en este caso, R. Esto va a ser igual a R, ya que como la viga es simétrica, ambas son iguales, más WC. Reemplazando, se tiene que la suma de los dos es 129.865 kilonewton. Este es el peso que va a recibir esta zapata. Aquí. Esa es la reacción que va a recibir esa zapata. Ahora, también vamos a hacer lo mismo, pero para esta zapata. Aquí vamos a llamar zapata 1, para no confundirle. Zapata 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para esta. Para el panel de que está aquí, para esta viga, su área de aporte va a ser este. Para esta viga. Entonces aquí, viendo a la gráfica de perfil, ya hicimos para lo que está con rojo, ahora vamos a hacer para lo que está con verde. Entonces, esta longitud simplemente es 6.625 por 0.5 debido a la que son simétricas las distancias, más 0.25. Aquí tenemos la mitad de esta longitud más 0.25. Entonces esa distancia nos da que es 3.56 metros. Es lo que tenemos en esa sección. Entonces también aquí calculamos las áreas. Aquí vamos a poner área 1 y área 2. Entonces,
Vamos a hacer en este otro lado. Área total va a ser área 1 más área 2. Área 1 es 0.25 por 0.35 más el área 2 es 0.15 por la longitud, que es 3.56 metros. Haciendo eso en la calculadora, tenemos que el área total es de 0.62 metros cuadrados. Entonces aquí tenemos que es 0.62 metros cuadrados. Ahora lo mismo hicimos en esta parte. D va a ser igual al peso específico de hormigón por el área total. Aquí tenemos como dato el peso específico, que es 25 kilonewton metro cúbico, por el área, que es 0.62. Reemplazando en la calculadora, tenemos que es 15.5. Aquí ponemos 15.5 kilonewton metro. Debido a que aquí es metro cuadrado con metro cúbico, solo queda el metro. Lo siguiente es también calcular la carga viva, que es el L por Ln. En este caso, el Ln dijimos que es la longitud de aporte de la viga. En este caso también aquí es Ln. Entonces va a ser 2 por 3.56. Eso nos da 7.12. Ponemos 7.12 kilonewton metro. Como hicimos aquí, como dijimos que la vamos a calcular en estados límites de servicio, que no se mayoran las cargas, directamente vamos a calcular el Q total, que es la suma. Entonces aquí el Q va a ser 7.12 más 15.5, eso nos da 22.62 kilonewton metro. Idealizando de la misma manera, vamos a tener la longitud de la viga, que recuerden que aquí es 6 metros, y con su respectiva carga, que vamos a calcular aquí. Haciendo las reacciones, que va a ser lo mismo, que va a ser R, va a ser igual a Q por L entre 2, y el momento máximo va a ser Q por L al cuadrado entre 8. Este momento máximo es para una viga simplemente apoyada. Entonces aquí, calculando la reacción, reemplazando, tenemos que la reacción es 67.86 kilonewton y el momento máximo es 101.79 kilonewton metro. Entonces esta reacción, yendo aquí a la gráfica, acabamos de obtener esta reacción. Entonces también calculamos la peso de la columna. Todas las columnas son de la misma dimensión, entonces aquí ya calculamos el peso de la columna, que es 4.69. Entonces WC 4.69 kilonewton. Entonces la reacción en la zapata 2, esto lo vamos a llamar R zapata 2, va a ser R más WC. R es 67.86 más 4.69. Eso nos da 72.55 kilonewton. Entonces también ya tenemos esta reacción. Aquí, esta reacción, como el panel es simétrico, entonces esta reacción de la zapata 3 va a ser igual a la reacción de la zapata 2. Debido a que es simétrica el panel, va a ser lo mismo. Entonces, ahora, aquí tenemos un numerito. Este numerito es la resistencia admisible del suelo. Entonces, para calcular las dimensiones de las zapatas, se sabe que el tau es a la carga dividido entre el área.
nosotros tenemos como dato, esta es la resistencia del suelo, y tenemos P, que va a ser, P va a ser igual a la reacción, lo que llega a la zapata. Entonces también ya tenemos que es aquí, y lo que calculamos para la zapata 1. Entonces, de esta fórmula despejando A va a ser igual a P sobre sigma, y asumiendo que las zapatas sean cuadradas, se sabe que el área de un cuadrado es L al cuadrado, entonces esto va a ser igual a L al cuadrado, P sobre sigma, poniendo raíz para calcular este al cuadrado, para eliminar el cuadrado, entonces la longitud de la zapata va a ser la raíz cuadrada de la carga sobre el sí. Ahora, tenemos todos los datos, simplemente reemplazamos, entonces L1 va a ser de la zapata 1, tenemos que va a ser 129.865, es lo que llega aquí a la zapata, dividido entre la resistencia del suelo, que es 200 kilonewton metro cuadrado. 200 kilonewton metro cuadrado, eso nos da, aquí tenemos el reemplazo en la calculadora, nos da 0.806 metros, y, perdón, aquí nos da 0.806 metros, reemplazando en la calculadora, entonces L2, que va a ser de la zapata 2, vamos a hacer lo mismo, tenemos la reacción de la zapata 2, 72.55 entre la resistencia del suelo, que es 200, y esto, entonces eso tenemos, reemplazando en la calculadora, aquí tenemos, y también tenemos que es 0.602 metros. Entonces, L1 vamos a trabajar en múltiplos de 5, como ya pasa de 0.8, entonces vamos a poner 0.85 metros. Aquí lo mismo, en múltiplos de 5, el siguiente múltiplo de 5 de 0.6 es 0.65, entonces más o menos va a ser 0.65 metros. Ahora, aquí tenemos el panel. Este mismo panel vamos a dibujar en esta zona. Simplemente vamos a poner las columnas. Aquí era 6 metros y los 14 metros que menciona el panel, ¿cierto? Entonces, las zapatas, L1 se refiere a las centrales y L2 se refiere a las del contorno que están en esta zona. Entonces, haciendo eso, aquí vamos a poner lo que sea cuadradito. Aquí tenemos los cuadrados, bueno, no está tan cuadrado, pero se entiende. Esto va a ser L1 y las demás son L2, 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 L2. L2 ya saben que aquí está su dimensión y de L1 es 0.85. Entonces de esta manera calculamos las dimensiones aproximadas de las zapatas, y ya después según el análisis estructural y demás, esas dimensiones pueden eh, incrementar o reducirse. Sin más que decir, eso es todo. Espero les sirva el video. Hasta la próxima.